¿Qué tal? Estamos aquí para trabajar una vez más en nuestra asignatura de Ciencias 3 con énfasis en química. En esta ocasión vamos a comenzar con la secuencia número 2, que se denomina los materiales y sus usos. Vamos a trabajar en lo que serían las actividades de la sesión 1 y de la sesión 2. Inicialmente, en este caso, tenemos inmediatamente una actividad número 1 que, como puedes ver, tiene preguntas para ti que te van a conducir a estudiar un poco la química, pero de una forma más formal, digámoslo así. En este caso, la actividad no tiene lo que muchos a veces pensarían. Debe tener un texto largo del cual yo voy a sacar información y la paso a mis preguntas. No, hay unas imágenes que me van a servir para elaborar mis actividades, pero principalmente la actividad está diseñada para que tú investigues. ¿Sí? Yo te voy a tratar de ayudar, de ejemplificarte cómo va a ser esa investigación con uso de algunas fuentes de internet. Observemos el cuaderno que tengo para ti. Veamos. Básicamente lo que vas a hacer en tu cuaderno, como te he insistido, es no solo ponga la respuesta, sino pon las preguntas. Eso te va a ayudar a repasar tus apuntes, solo con tus apuntes. ¿Sí? Y además, bueno, sería lo normal que en algún momento uno, como el encargado de revisar tus actividades, pudiera uno tener a la mano. Es decir, si pones solo la respuesta, yo diría, bueno, ¿y esto de dónde proviene? Bueno, entonces por eso te sigo insistiendo en el uso de preguntas y tus respuestas. En este caso, bueno, tenemos tres objetos. El de la izquierda, que tenemos acá, son las ligas. Ahora, en la imagen del centro tenemos cables para conducir electricidad. Y en la tercera, algunos podrían pensar en la charola, otros podrían pensar en el guante para cocinar y otros podríamos pensar en los panecillos. Ahora, fíjate que la primera pregunta que nos plantean es ¿para qué se utilizan los objetos mostrados en cada imagen y de qué material están fabricados? ¿Por dónde comenzaría entonces tu búsqueda? ¿Qué harías? Pues bueno, al parecer, bueno, yo te comentaré mi experiencia, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que lo tengas que hacer forzosamente como te lo propongo o como pudiera estar acá, ¿no? Por ejemplo, lo clásico, traté de pensar de esa manera. Lo clásico podría ser de qué están hechas las ligas. Como quiero descubrir de qué material están fabricados, porque a lo mejor es muy obvio, digo, quizá es muy obvio decir para qué se utilizan, ¿no? Por eso aquí en la oración te pongo ligas. Estos objetos son utilizados para sujetar y bueno, pongo puntos suspensivos porque hay muchas cosas que se pueden sujetar, tú los tienes que mencionar para qué sirve, ¿no? Pero pues, salvando esta parte, dirás, ¿y de qué están hechos? Pues bueno, si nos ponemos a buscar, una de los primeros links que se nos aparecen es goma elástica. Y me quedé con esta opción porque venía una imagen, aquí lo puedes ver, que se parece a la que yo tengo acá. Entonces, puedo suponer que esta es una fuente conveniente para mí. Me pongo a revisar el sitio, que creo que por las características ya sabes cuál es. Y qué bueno que haya personas que nos ofrezcan esta información, por supuesto. Y nos mencionan
un componente que sería el caucho elástico. Pero ahora, fíjate que nos menciona, está formada por las segregaciones de hule y caucho, también llamado así, de algunos vegetales y sintéticos. Y contiene hidrocarburos que le dan una menor elasticidad, pero le proporcionan esa dureza. Eso quiere decir que el caucho está mezclado con hidrocarburos. No sabemos, bueno, hasta acá no estoy dejando testimonio de qué es el caucho ni qué tipo de hidrocarburos son los que intervienen. Eso quiere decir que mi investigación tiene que continuar para saber de qué están hechos, para tener más claro. Probablemente no voy a descubrir la totalidad de los componentes, pero el hecho de mejorar mis habilidades como investigador, el hecho de poder proyectar mejor lo que ya estoy investigando, pues eso quiere decir que estamos evolucionando en la dirección correcta. Ahora, ¿para qué sirve? Por ejemplo, es un aislante perfecto del agua y de la electricidad, pero tiene poca resistencia al fuego y al calor. Pues bueno, podría ponerlo. ¿Para qué sirve? Ahora, así como esa búsqueda, tendríamos que hacerla de otros. En este caso, fíjate que, ¿te acuerdas que la imagen no tenía nada? Pero pues bueno, la experiencia nos puede decir pues, que es un conductor eléctrico. En este caso, igual, una búsqueda muy parecida de qué están hechos los cables eléctricos o los cables para conducir electricidad. Y puse ahí, ahora sí que como tengo 3 materiales, tengo 3 respuestas dentro de esta misma pregunta, una para cada imagen. En este caso me aparece el mismo sitio, pero fíjate que resalto algunas de esas características. Pero bueno, ¿como cuáles? Los cables que se usan para conducir electricidad y se fabrican generalmente de cobre. Cuentan con aislamiento en el orden de los 500 micrómetros hasta los 5 centímetros. Dicho aislamiento es plástico. ¿Sí? Ahora, el artículo es mucho más largo. Y nos mencionan que incluso hay otros materiales. ¿Sí? Y bueno, aquí dice materiales empleados, por eso te estaba diciendo, cobre, aluminio, constantán, almelec, que podemos ver que el constantán es una aleación de cobre y almelec es una aleación de aluminio. Las aleaciones quiere decir que están mezclados, sólidos, pero no solamente es cobre. O vamos a después averiguar que hay distintos tipos de cobre, o como aquí con el almelec, una aleación de aluminio, aluminio con otra cosa o aluminio con otro tipo de aluminio. Tendríamos que verlo, ¿no? Eso quiere decir que esto es solamente el inicio de nuestra investigación. Como te he dicho, no voy a proponerte la respuesta. Puedo hacer una simulación del proceso para investigar y proponerte, digamos, algunos elementos para realizar tu tarea. Pero la idea es que lo hagas con tus propios medios. ¿Sí? Yo voy a apoyarte inicialmente con cierto tipo de fuentes de información que considero te pueden impulsar y después verás que por ti solo lo podrás hacer. De cualquier manera, si tuvieras algún problema, sabes que existen medios para comunicarnos y me pudieras hacer saber, digamos, qué te detuvo y puedo asistirte un poco más. Ahora, en este caso yo propongo, los cables están hechos de, y bueno, yo puedo proponer alguno de estos materiales y plástico. Dentro de sus propiedades tenemos, por ejemplo, pueden conducir electricidad, ¿sí? ¿Es la única? Por supuesto que no.
hay más propiedades. Aunque se esperaría que un cable eléctrico, pues su principal característica, propiedad es que puede conducir electricidad. La respuesta en sí, larga, no lo es tanto. Pero, ¿en qué medida esto puede ser más rápido? En la medida que vamos mejorando nuestra capacidad para hacer una investigación. Ahora, veo el tercer elemento, los panecillos. Igual, ¿no? ¿De qué están hechos los cupcakes? Por ejemplo, pongo aquí. Los panecillos están hechos de, y bueno, mencionan los ingredientes, no dicen en qué proporciones, aquí no lo vamos a hacer, pero vienen los ingredientes: mantequilla, azúcar, huevos, levadura y harina. Recuerda que estamos en una clase de química. Entonces tenemos que ver, digamos, estos materiales como parte de una clase de química. Ahora, y son utilizados, bueno, pues para consumo humano, ¿no? Digo, creo que estaría por demás decir que para qué tipo de eventos, ¿no? Para consumo humano. Ahora, te pongo otros elementos porque digo, a veces está el panecillo y está su adorno, ¿no? Su decoración, como dice acá. Entonces, el panecillo tiene muchos ingredientes. Si tú alguna vez has visto cómo se hacen, sabrás que algo tiene que suceder dentro del horno para que esos panecillos cambien su forma original, desde, digamos, comparado con la mezcla que se mete antes de ponerlos a hornear, y sus características cambian. Digo, nosotros no se nos antojaría mucho la mezcla. Lo que disfrutamos más es el proceso de aplicarle calor a estos, digamos, a estos ingredientes, ¿sí? En el caso de los cables eléctricos, por supuesto que tienen propiedades químicas, pero a pesar de que con el paso de la electricidad se pueden calentar, no necesariamente se ven distintos o tan distintos como le pasaría a los ingredientes de nuestros cupcakes. Ahora, nos dicen, describan cómo se comportan estos materiales cuando interaccionan con electricidad, calor o la acción de las fuerzas. ¿Sí? Algunos van a reaccionar más con la electricidad y otros más con el calor y uno con los dos. ¿Sí? Las ligas, por ejemplo, no me las imagino como conductores de electricidad, pero quizás es su virtud, que no son buenos conductores de electricidad. ¿Sí? Entonces, por supuesto que puedes hacer como la investigación obvia, ¿no? ¿Cómo interaccionan las ligas con la electricidad? Muchas veces tenemos personas que cuando investigan muy literalmente. Obviamente dudo que un buscador como este pueda decirte no quiero buscarlo, pero probablemente la búsqueda no te lleve necesariamente a donde tú quieres. Y fíjate, si tú empiezas a revisar la palabra ligas, no aparece. No es que no diga aquí, dice débilmente liga, pero se refiere más bien como relaciona, no al objeto denominado liga. ¿Sí? Fíjate, incluso aquí dice faltan y viene la palabra ligas tachada. Ligas de interés. Parece que entonces la búsqueda no fue la adecuada. Y no es porque no sirva el buscador, sino más bien nosotros tenemos que proponer al buscador una idea más clara de lo que queremos.
Ahora, ¿cómo te imaginas? ¿Dónde estarían las ligas con electricidad? Si tú ya revisaste que las ligas están hechos de caucho, de hidrocarburo, y además ya leíste que los cables tienen un aislamiento, y dicho aislamiento es plástico, entonces empezamos a relacionar el concepto plástico con el concepto liga, quizá, pero te vuelvo a insistir, quizá, pero tendrías que estar revisando de si existe esta relación, porque a lo mejor yo pienso que, bueno, no es igual, pero la liga y tal vez el recubrimiento del alambre son, digamos, hijos del mismo papá, ¿no? Porque dices que los dos son plásticos. Bueno, sería bueno investigar si la liga es un plástico. La liga es un plástico. Mira, liga de plástico, liga de plástico para sujetar árboles, goma elástica, nos volvió a aparecer el sitio. Uno esperaría que las búsquedas nos llevaran a sitios donde se habla de química. Y digo, ya volvimos a entrar a lo que es la goma elástica. Como dije en algún momento, sería bueno revisar qué podemos hacer con el término caucho, por ejemplo. El caucho es un polímero elástico que surge con una emulsión lechosa conocida como látex. Es la savia de varias plantas, también puede ser producido sintéticamente. Entonces, pero hay que darle, digamos, un vistazo. Por ejemplo, aquí dice aplicaciones. El caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas. Bueno, es cierto que estoy analizando el concepto liga. No estoy buscando el concepto neumático. Pero quizá eso me ayude a entender qué pasa con su interacción con el calor, qué pasa con su interacción con, digamos, con la electricidad, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir un poquito, digo, porque sí puedo entender que la diferencia entre el caucho de una llanta y el caucho de una liga. Por mucho el caucho utilizado en una llanta es resistente al calor, por ejemplo. Los neumáticos se calientan. Mucho más duros, mucho más resistentes. Aquí, por ejemplo, dice técnicas de deformación o moldeo y nos habla de que es posible calentarlos hasta los 160 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, por ahí en algún momento decía que eran un polímero. ¿Y qué es un polímero? Es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas, y miren, esto ya suena más como a cuestiones de química, ¿sí? Entonces, dice, los polímeros naturales sintéticos son creados a partir de la polimerización de varios monómeros. Bueno, iba a decir, híjole, es que esto todavía no agarra forma, pero te digo que es necesario estudiar un poco más. Yo solamente te dejo el inicio. Y fíjate aquí, propiedades eléctricas, físicas, mecánicas. Pero fíjate acá, los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos. Ojo, esto aquí ya nos está diciendo algo. Por lo que se emplea masivamente la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes.
Ah, pero fíjate que tuvimos que hacer una búsqueda y una, digamos, ahora sí que ocupando el término ligas, y ligar estos conceptos hasta llegar a una palabra que a lo mejor a mí me suena más natural y que me relaciona el concepto liga o el objeto liga con características de, digamos, de unos hermanos o primos hermanos. Y digo primos hermanos porque serían unos polímeros. Entonces, esos polímeros, fíjate que donde está, acabo de ver, son aislantes. Podremos decir que esto nos ayuda para ver cómo funcionan las ligas. ¿Sí? Entonces, se utilizan en la fabricación de cables eléctricos. Ok, entonces puedo regresar a mi actividad y puedo describir cómo interaccionan con la electricidad o el calor. Las ligas, voy a poner aquí, bueno, aquí lo voy a poner. Cuando las ligas interactúan con la electricidad, y te voy a poner puntos suspensivos porque digo, ¿qué crees que le pasaría a una liga? No estoy diciendo que lo hagas directamente, pero ¿qué pasa si la calientas, la liga, le acercas una flama? ¿La liga le pasará algo? ¿Se deformará? ¿Solo se pondrá oscura, digamos, suponiendo que se quemara? ¿Sí? ¿Eso quiere decir que es buena conductora del calor? Ahora, con la aplicación de fuerzas, imagínate una liga. Estira una liga. ¿Qué crees que le va a pasar? Creo que muchos de nosotros tenemos experiencia jugando con las ligas, por ejemplo, aunque a veces esos juegos son un tanto peligrosos. Pero bueno, te estoy dando una pauta para que hagas tu investigación lo más prudente, lo más interesante posible. Los cables conductores de electricidad, por supuesto, pues bueno, ¿qué crees? ¿Cómo crees que se va a comportar? ¿Serán buenos o no serán buenos? El calor, ¿conducirán bien el calor o no? ¿Sería bueno que condujeran calor los conductores de electricidad? Pues bueno, tenemos que ver eso. Tenemos que hacer una búsqueda. En el caso del panecillo, pues su interacción con el calor, ¿qué le pasa? Creo que es muy obvio. Digo, si los vas a meter a un horno, pues algo tiene que pasar con esa mezcla. ¿Sí? Porque si tú ves cómo es la mezcla, vamos a poner mezcla para panecillos. Tú ves los ingredientes y algo le pasa cuando se le aplica calor, de modo tal que al parecer esta mezcla se infla. Y bueno, ¿eso será parte de un proceso químico? Porque recuerda, estamos viendo ciencias con énfasis en química. Ahora, ¿de qué otro material? Otra pregunta. ¿De qué otro material podrían fabricarse los objetos que aparecen en cada imagen sin que pierdan su utilidad? Yo te dejé por ahí un ejemplo de los conductores de electricidad. Es cierto que nos plantean que principalmente es de cobre, pero también hay de aluminio y de aleaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con algunos va a ser su investigación un poquito más fácil y con otros no tanto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otro material podrían fabricarse los objetos que aparecen en cada imagen? Por ejemplo, las ligas, aparte de caucho, ¿de qué podrían ser? ¿Habrá otro tipo de ligas? Yo me imagino que sí. Tal vez no como tal las ligas, ¿sí?
pero yo me imagino, por ejemplo, una banda de esas que se utilizan en los motores, por ejemplo. No es una liga así como la que tenemos en la imagen, pero digamos tendría esa característica. Podríamos ver, digamos, algunas piezas hechas no necesariamente para estirarse como tal. Sí se estiran, pero su función es más bien como resistir. Digamos, se me ocurre más como para amortiguar golpes, ¿sí? A veces, por ejemplo, las ligas se utilizan en ciertos aparatos para amortiguar el contacto entre algunas piezas, ¿sí? Oye, todos los panecillos están hechos de los mismos materiales. Pues te vas a dar cuenta que no todos ocupan los mismos materiales, ¿sí? Ahora, dice, enlisten los materiales que compartan las propiedades necesarias para cumplir la función de cada objeto. Esta pudiera ser un poquito más difícil porque de repente dices, bueno, ¿y qué relación tiene un objeto con el otro? Yo aquí propongo uno, tú vas a buscar otro. No es que no haya más relaciones, pero a lo mejor no es tan fácil ligar o relacionar los tres objetos. Pues bueno, con que relaciones dos, nada más. En este ejemplo te digo, las ligas y los panecillos tienen cierto grado de elasticidad, entendiendo que la liga es mucho más resistente, pero podemos tirar un poco el panecillo, aunque al final la liga podrá estirarse más sin sufrir, aquí me puse una I más, sin sufrir deformación o ruptura. Eso es lo que quise relacionar. Claro, me costó mucho poder concebir que un panecillo está hecho para estirarse. A lo mejor podría ser más que estirarse, digamos, comprimirse relativamente cuando aplastas tu panecillo por verlo esponjoso, y lo mismo le podría hacer a la liga, y hasta cierto punto pues, puedes tú apretar tu panecillo para verlo esponjoso de pero digo, no se va a comparar con la fuerza que le puedes aplicar a una liga. Pero bueno, este fue un ejemplo. ¿Y qué propiedad? Pues bueno, la elasticidad. ¿Sí? Resalto la elasticidad. Tú podrías buscar otra propiedad, escribirlos en pizarrón. Pues no lo vas a hacer en el pizarrón, lo vas a hacer en tu libreta. Ahora dice, en grupo y con ayuda de su maestro identifiquen los factores físicos necesarios para observar las propiedades de los materiales. Escriban sus respuestas en una hoja de tu libreta. Bien, por ejemplo aquí, si aplicamos una fuerza en el panecillo podemos deformarlo o destruirlo. A pesar de eso, podemos ver que es capaz de soportar una pequeña cantidad de presión. Además, es capaz de soportar una cierta cantidad de calor sin que se vea afectado en su uso. Pues bueno, pudiera ser, ¿no? En este caso, aquí este es el concepto. Con esto terminaremos la sesión número 1 y pasaremos a la sesión 2, que es una sesión muy corta, pero muy interesante. Digo, porque fíjate, aquí ya está la sesión 3. Cuando no venga actividad, como será en este caso, sí te voy a pedir que rescates ideas. ¿Sale? Te lo he mencionado en otros momentos. En este caso, la sesión 2, que se llama Interacciones de los materiales con el entorno. Dice, la forma y la intensidad con que la materia responde a la interacción se conoce como propiedad. Yo quiero rescatar esto. ¿Sí? Es decir, tenemos dos materiales, los juntamos, a veces con ayuda de otra condición, o solamente los mezclamos. O sea, los ponemos en contacto y ya, ¿no? Dependiendo cómo reaccionen, diremos que tienen ciertas propiedades. Fíjate qué ejemplo te doy y digo, estoy rescatando algunas ideas de las que están aquí subrayadas. Tú puedes ver el subrayado
en el video en otro momento con más calmita. Pero fíjate, en ejemplo de, bueno, más bien aquí sería como ejemplo de estas interacciones, se observa con alguno de los siguientes ejemplos. No me gusta mucho repetir la palabra en la misma oración. Vamos a poner en algunas de estas interacciones se observa con alguno de los siguientes ejemplos. ¿Sale? Mira, por ejemplo, fíjate este. Al mezclar agua con aceite, podemos ver que no pueden mezclarse, por lo que se consideran insolubles. Te resalto los componentes, los materiales que están interactuando y te pongo también cuál sería esa propiedad que resalta. Pues bueno, sería el concepto solubilidad, que lo vimos al principio en la anterior secuencia. La solubilidad, son insolubles. Para no ir tan lejos, pongo otro ejemplo. Al mezclar el agua con el aceite se observa que el aceite flota sobre el agua debido a las diferentes densidades. ¿Y cuál es la propiedad? La propiedad se llama densidad. ¿Sí? Densidades de las dos sustancias. Ahora, para ampliar un poquito más esto, pero seguimos hablando del mismo concepto, de igual manera, si hubiéramos mezclado otras sustancias como el alcohol y la miel, el fenómeno se repetiría. Y ese es un ejemplo muy bonito, donde mezclamos jabón, miel, agua, aceite y alcohol, digamos, y para que se vea más bonito el alcohol tiene un colorante artificial, y podemos ver que solitos, aunque al principio estén todos mezclándose, solitos empiezan a tomar su propio lugar. ¿Pero qué es? Debido a la densidad de cada uno de ellos. Aunque pongas primero el alcohol y después la miel, no importa, de todos modos se van a empezar a separar hasta que queden en capas, como lo puedes ver en la imagen de la derecha. Entonces, estamos hablando de que lo estamos interactuando. No se mezclan, o sea, digamos la propiedad aquí es su solubilidad, no son solubles. ¿Sí? Pero estamos utilizando otra propiedad que se llama densidad. Ahora, te pongo otro ejemplo. Si un hielo se pone en contacto con el calor, y te lo resalto, no es que sea otro objeto, necesariamente. Digo, pudieras haber dicho que el hielo lo pones en una cacerola, ¿sí? O simplemente le acercas no sé, una flama. Si un hielo se pone en contacto con el calor, que no tiene que ser flama, insisto, logrando que el hielo que está en estado sólido pasa a estado líquido. Debido a que esas propiedades del agua no se vieron modificadas, se le puede denominar cambio físico, ¿sale? Solamente cambió de forma, pero el agua sigue siendo agua y sigue conservando sus propiedades. Se conserva a los 0 grados, hierve, se congela a los 0 grados y se hierve a los 100 grados, al nivel del mar, como habíamos dicho en otras sesiones. Pero el agua sigue siendo lo mismo, sus propiedades no cambian. Ahora, fíjate que el libro te habla de propiedades químicas, porque así como hay propiedades físicas, también hay propiedades químicas. Y aquí viene otro ejemplo. Si a un trozo de madera le aplicas calor, lo quemas, puedes observar que, todos los que hemos visto incendiarse un poco de leña, vemos que de la madera empiezan a salir vapores. Y una vez que se haya quemado, pues digamos, nos quedan las cenizas, o nos puede quedar el tronco así muy, muy oscuro, ¿no? Pero, ¿habrá sido un cambio físico o habrá sido un cambio químico? Bueno,
para eso, ¿cómo le podríamos hacer? Bueno, a las cenizas las quieres quemar como si fuera la madera y resulta que no hace lo mismo. Incluso, si lo has visto, cuánto pesaba tu madera al principio y cuánto pesan los restos, te das cuenta que está mucho más ligero. Supone que fuera un tronco. El tronco se deforma. Aquí. Tronco quemado. Por ejemplo, en estas, digamos, cuando pones tu leña, ves que estas piezas no tienen la misma masa que en comparación con la que tenían antes de aplicársele calor. ¿Sí? Entonces, como las cenizas no reaccionan igual que la madera, quiere decir que entonces se presentó un cambio químico. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? A que modificamos sus propiedades químicas. La madera y las cenizas no tienen las mismas propiedades químicas, por lo tanto no van a reaccionar igual ante el calor. Es cierto que el libro te dice que vayas estudiando lo que es la inflamabilidad y la corrosión, pero eso es parte de la sesión número 3. Ahorita solamente estamos iniciándonos con un concepto nuevo que son propiedades químicas y físicas. En las sesiones anteriores recuerda que vimos propiedades intensivas y extensivas. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que realices tus actividades, pero pues tienes que apoyarte de fuentes como las que hemos puesto a tu disposición. Ya sabes que si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario o existen los canales para plantear tus dudas. Agradezco tu tiempo, agradezco tu atención y nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.